Semana de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O bicentenário da independência, 200 anos da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A Semana Paranaense está acontecendo, 28, 29 e 30 de novembro. Uma semana estendida após a nacional. Hoje, temos como tema a educação, arte, tecnologia e inovação no bicentenário. Temos convidado aqui o professor Dr. Jorge Kuhlemeier, da Universidade Nacional da Patagônia Austral. Seja muito bem-vindo ao Paraná, professor. Obrigado, prazer. O professor Dr. Jorge, ele é formado em antropologia, com habilitação em arqueologia pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Possui diploma em estudos aprofundados de geologia do Quaternário pelo Instituto de Geologia do Quaternário da Universidade de Bordeaux, na França. Tem doutorado, PhD, pela Universidade de Colônia da Alemanha e realizou o pós-doutorado na Universidade Federal de Goiás. Foi professor titular da graduação e pós-graduação na Universidade Nacional de Jujuy, na Argentina, onde foi diretor de cursos de mestrado e doutorado. Atualmente é professor da Universidade Nacional da Patagônia Austral, diretor do doutorado de Ciências Sociais e Humanidades. Professor Jorge tem várias publicações acadêmicas em diversos formatos na Argentina e no exterior. Proferiu cursos, conferências, formando talentos humanos de graduação e pós-graduação, avaliador de diversos projetos de pesquisa e publicações especializadas. Também compõe o Conselho Editorial da revista Diversidade de las Culturas, uma publicação conjunta do Centro de Investigação e Cultura da Natureza Andina, feito em conjunto com a Universidade Nacional de Jujuy, da Argentina, e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Professor Dr. Jorge oportunizará a todos nós a compreender as características dos diferentes ciclos de vida das tecnologias vinculadas aos distintos momentos da história das sociedades. Irá realizar uma análise do que significam os processos associados à introdução, consolidação e abandono de uma determinada tecnologia, desde a perspectiva social, econômica, ideológica e ambiental de um grupo humano, seu entorno e sua época. Sublinha-se que ao longo do ciclo de vida de cada tecnologia está associado a mudanças vinculadas com a aparição de ganhadores e perdedores, de ganâncias e perdas. Vale a pena assistir. Professor Jorge, seja muito bem-vindo ao Paraná. Obrigado. Conte um pouquinho para nós sobre a sua história enquanto cientista. O que te fez, estudar tanto, ser o nosso pesquisador, ao mesmo tempo vir da Argentina para cá, da Patagônia, Conta um pouquinho para nós de toda essa tua história. Sí, yo empecé en la Universidad Nacional de La Plata, estudié antropología orientado a arqueología en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Ahí se desarrolla la carrera, pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales y una vez completada la carrera fui a estudiar a Europa y en Europa me dediqué a la arqueología prehistórica, es decir, todo lo que sea anterior a la aparición de la escritura, pero en especial lo que pertenece a lo que se llama el período pleistoceno. El período pleistoceno forma parte de la parte principal del Cuaternario, que empieza hace 2.500.000 años y termina hace 11.700 años, cuando empieza el Holoceno, que es el período que estamos viviendo
viviendo ahora, actualmente. Aunque algunos dicen que el ser humano, a partir de la revolución industrial, actúa con la fuerza, con el poder como si fuese una fuerza geológica, impacta en el mundo, transformador. Entonces, por eso se dice que estamos viviendo lo que se llama antropoceno. Entonces, en Europa me he hecho una tesis doctoral sobre el periodo de presencia final de lo que viene a ser el Homo erectus en Alemania, un sitio arqueológico que se llama Kerlich, donde había cazadores de elefantes. En aquella época, hace 300.000 años más o menos, había elefantes en Alemania en los periodos interglaciares. Nosotros tenemos glaciaciones, interglaciares, y al interior de las glaciaciones tenemos distintos periodos que se llaman estadiales e interestadiales y demás. Pero encontramos restos de elefantes. No es el elefante de los bosques, no es el mismo elefante de la actualidad. Eran elefantes más grandes que desaparecen en el penúltimo interglacial hace 70.000 años de Eurasia. Y las especies que tenemos ahora son más pequeñas, más grandes las de África, un poco más pequeñas las asiáticas, pero bueno, las del periodo del cual estamos hablando eran de más o menos, llegaban hasta tener 4,20 metros de altura. Y bueno, eso fue interesante. Después hice trabajos de la época de Neandertal, también en la misma zona ahí de Alemania, ahí cerca de lo que es el Rin, el río Rin y el río Mosela. De Neandertal que ocupaban hace más o menos 45, 50.000 años la cima de cráteres de volcanes. Ahí se descubrieron una serie de sitios. Después participé mucho de un periodo más reciente dentro de lo que es el Paleolítico Superior, que se llama Magdaleniense, dentro del Magdaleniense, que se desarrolla entre 12.000 y 17.000 años. Casi al final hay un periodo que se llama Magdaleniense 5, y bueno, y ahí hay lo que nosotros llamamos en arqueología industria muy, muy, muy desarrollada, con decoración sobre piedras tipo esquisto, grabadas de figuras, y un trabajo de la piedra muy, muy bien elaborado. Bueno, hice así una serie de actividades, de estudios ahí, para luego volver a la Argentina. En Argentina traté de conformar, y creo haberlo logrado, un equipo interdisciplinario capaz de estudiar el pasado a través de los restos de la producción humana, pero también de lo que es el clima y el paisaje, para lo cual hace falta especialistas en la tierra, en geología, en las piedras, se llaman geoarqueólogos, hace falta especialistas en huesos animales. Todas estas especialidades tienen a su vez una serie de subespecialidades. Eso se llama zooarqueología. La vegetación es muy importante para conocer el pasado a través de la palinología, el estudio del polen. Y organizamos un centro de investigaciones en lo que es un museo y con una serie de dependencias como un paseo botánico y etnobotánico, biblioteca y estudios de arqueología en la región con distintos tipos de asentamientos humanos. Este
esta vinculación de la arqueología con los museos, que en nuestras regiones tiene características muy distintas a las posibilidades y al desarrollo que ya viene con una trayectoria de muchos años en Europa, me llevó a interesarme en la vinculación con la población y en lo que es el patrimonio. Cuando se trabaja con público, es necesario ubicar al público en una determinada situación de tiempo y espacio. Culturalmente hay que intentar transportar al público a un determinado contexto para que se entienda. En cultura, lo único constante en la historia de la humanidad es el cambio, lo único permanente. Uau, que trajetória incrível, né, do professor Dr. Jorge Kuhlmeier. Professor Jorge, dentro dessa tua fala, dentro dessa tua perspectiva, né, que o senhor fez toda uma pesquisa científica ao longo da sua vida, por favor, conte pra gente sobre as características dos diferentes ciclos de vida, né, das tecnologias vinculadas e os seus distintos momentos das histórias da sociedade. Toda tecnología, incluso el lenguaje, la escritura, y hay muchas cosas que podemos entender como tecnología, tiene un ciclo de vida. Se descubre, se incorpora a la sociedad, tiene un momento de apogeo y después la sociedad deja de usarla y esa tecnología, porque es reemplazada por otra, o pierde interés, no es más necesaria. Y eso, el valor, el impacto de la tecnología en una sociedad es importante para entender no solamente el pasado, sino qué es lo que nos pasa en el presente y, en cierta forma, avisorar el futuro. Gostei. Alguns exemplos dessas tecnologias no seu tempo, do ciclo de vida, o senhor poderia citar algumas delas? Alguns exemplos? Un ejemplo. São vários, né? A ver, podemos tomar, hay muchos ejemplos. A ver, podemos entender, por ejemplo, hacer un ejercicio y entender al caballo como una tecnología. El caballo llega a América, ¿sí? Y bueno, reemplaza a toda una cultura que no era ecuestre, no usaba el caballo. Y entonces, el caballo hay que manejarlo, el caballo come mucho, hay que alimentarlo. El caballo exige todo un equipamiento que requiere de muchos profesionales. El caballo, si lo tienes, es imprescindible tenerlo una vez que aparece, que se incorpora a la sociedad y desarrollan y quedan afuera los que no usaban el caballo. El caballo sirve para una velocidad de transporte que no tenían los otros animales en América y una capacidad de carga que no tenían los otros animales. Y si hay conflictos, hay un montón, cambia la dinámica de toda la población. Bueno, y hay todo un equipamiento, pero bueno, en algún momento llegan otros elementos, otras tecnologías como la bicicleta, el automóvil, el ferrocarril, el avión, que tienen otra velocidad, otra capacidad de carga. Llega el tractor para trabajar el arado, cambia todo, ¿sí? Podemos hablar del hierro y demás. Podemos hablar, por ejemplo, ¿qué significa el libro? El libro, en algún momento no existía la escritura, se inventa la escritura. La escritura cambia toda la sociedad. Había el poder de la palabra que está en ese momento,
la transmisión de conocimientos no estaba guardada como en el libro, que queda guardada mucho tiempo. Eso es una novedad. Bueno, pero no todos manejan la escritura, ¿no? Hay distintas formas de escritura. Sí. Entonces, el que maneja la escritura tiene poder. Entonces, como lo que vimos con el caballo, o como vemos con con el libro, con lo que sea, hay ganadores y perdedores. Con el ferrocarril, lo que no va a lo largo de la línea del ferrocarril se va extinguiendo como poblaciones, no solamente los medios de transporte que existían, sino el ferrocarril como símbolo de progreso. Todo lo que va a lo largo de la línea del ferrocarril crece, claro, pero entonces otros pierden, pero también hay deforestación, que es muy, muy importante, hay transporte de mercaderías a determinados lugares, hay un montón de producción manufacturera, de artesanías, de producción manual, que no puede competir. Hay unos cambios enormes en lo que es la estructura en el territorio, en la sociedad. Volviendo a lo que significa el libro o cualquier otra tecnología, al principio hay un montón de gente que la rechaza, que no puede ser, que demás. Sirve para transmitir una determinada ideología, la escritura, el libro. Sí, muchas veces estaba en poder de los monjes, la capacidad de escribir. Cuando usted había un juicio ante la justicia, el que podía escribir tenía el poder, incluso de cambiar la versión de quien no sabía leer. Entonces, los pueblos ágrafos, o sea, los que no tienen escritura y los que sí tienen escritura, todo ese cambio, el cambio tecnológico, bueno, es enorme. Nosotros lo vemos actualmente de manera que se fue acelerando a lo largo de la historia, lo vemos actualmente con lo que es Internet, que es toda una historia que cambia todo el sistema educativo, cambia todo, pero como que siempre fue cambiando, ¿no? En lo que se llama la sociedad del conocimiento. Entonces, y bueno, esto de la globalización, los distintos tipos de tecnología siempre han tenido una circulación global. En algún momento se inventa la agricultura, la domesticación de animales, y eso alcanza, quizás demorando milenios, pero alcanza todo el planeta. Se inventa la posibilidad de hacer cerámica, se inventa la metalurgia. Bueno, toda esa difusión lleva muchas veces milenios para llegar a todas partes, pero bueno, lo que tiene de interesante es todos los procesos tecnológicos a lo largo de la historia tienen una cierta duración para implantarse globalmente. La electricidad, con todo lo que significa, demoró mucho tiempo. El automóvil y bueno, todas las tecnologías han necesitado de tiempo. Y bueno, lo que vemos ahora es la aceleración, que cada vez menos tiempo, y la transformación es cada vez más rutilante, apabullante. Estou adorando as suas falas, viu? É meio caótico o que vou acumulando. Pois então, exatamente pela questão do senhor ir falando, né? O senhor comentou ao longo ali da questão do ciclo de vida de cada tecnologia está associado a mudanças vinculadas com a aparição de ganhadores e perdedores, né? De ganâncias e perdas, né? O senhor pode me falar um pouquinho mais sobre a sua percepção com relação a isso? Bueno, a ver, ahora hay un montón de formas de todo tipo de tecnología. Por ejemplo, había gente hasta hace no poco tiempo que enseñaba a escribir con máquinas. Esas instituciones no existen más el fabricante de máquinas de escribir. La forma de, por ejemplo,
la ropa que tenemos nosotros, el precio que tiene a lo largo del tiempo, el costo en hora de trabajo, la comercialización de todo eso, bueno, ha ido cambiando. Entonces, ¿cuánto duraba cada persona con una misma prenda de vestir? ¿Cuánto tiempo la tenía? ¿Cuánta ropa? ¿Para qué la usaba? Y eso significa que hay gente que no la produce más y hay gente que, bueno, y es, con todo, hay una serie de elementos, bueno, cómo hacíamos un vaso, cómo hacíamos para transportar el agua, en sí no hay todos los sistemas. Nosotros tenemos actualmente en cada una de nuestras viviendas llega el agua y llega la posibilidad de hacer fuego. Bueno, en el pasado había gente que trabajaba en transportar leche, en transportar carne, en transportar agua, en fabricar recipientes. Eso significaba tiempo. Significaba esfuerzo. Hay un montón de formas, todas las formas de producción son diferentes. La misma biblioteca o las mismas universidades, nosotros tenemos que con la globalización, con las nuevas tecnologías, la forma de enseñar va cambiando. Entonces, nosotros tenemos en un pendrive antes o en un disco rígido y demás, tenemos probablemente todo aquello que tiene esta biblioteca. ¿Y con ello qué significa? Bueno, los arquitectos que construyen esto, bueno, ya no tienen ese trabajo. Los que construyen las estanterías, ya no, digamos, hay una serie de trabajadores, hay toda una serie de realizaciones. Se producían las fichas. Hasta hace poco esa transformación la vemos, por ejemplo, con la fotografía. Se inventa la fotografía. Antes eran muy importantes los retratos. Había pintores que hacían retratos. Aparece la fotografía, es mucho más barato, mucho más rápido, ya no hacen falta esos pintores. Entonces pierden trabajo y hay un conflicto entre ellos, entre fotógrafos que dicen, no, les decían los pintores, esto es una reproducción mecánica, no tiene nada de artístico. Bueno, usted sabe la historia reciente de la fotografía, la profesión de fotógrafo que iba por las ciudades, por las zonas rurales a tomar fotografía. Era todo un trabajo, había que esperarlo, era toda una situación. Revelar una fotografía, tener un rollo, eso es precio, es formas de trabajo y demás. Hoy lo tenemos digital. Y la digitalización cambia el mundo de la fotografía. Cualquiera de nosotros es capaz de sacar una fotografía, cientos de fotografías, tiene otro sentido, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con la educación en todos sus niveles, especialmente en la universidad, el tema de intercambio, la internacionalización. Entonces, eso es las consecuencias a lo largo, lo estoy diciendo de manera un tanto, y pido disculpas, caótica, porque estoy mezclando tiempos y distintos tipos de tecnología, pero es una situación constante, permanente, que se va dando, de ganadores, de perdedores, y nosotros tenemos ahora con los nativos digitales y tenemos los tecnoluditas, los que no saben nada. Y es muy difícil vender, producir, comercializar, tener un buen nivel de vida si no se tiene conocimiento del manejo de las tecnologías digitales. Y eso va generando nuevas fortunas, y eso está acompañado de otras cuestiones. Van cambiando el sentido de las palabras. Cambia la economía en la sociedad.
Pero tenemos ahora, cosa que antes no hubiera sido posible, las mujeres que van teniendo el poder, la capacidad de manejar su propia vida, de vivir en una casa, de tener su dinero, su independencia, al igual que los hombres. Cambia la estructura de la ciudad, de la sociedad, la distribución del espacio, la distribución de las tareas con las tecnologías. Con la ideología también cambia a través de eso, la ideología de la sociedad. O sea, cada una de las tecnologías, estamos hablando de las mayores, es un vehículo de cambio de la ideología en la sociedad. Bueno, y eso es importante digamos, es definitivo para entender la transformación de la sociedad a lo largo del tiempo. Cada sociedad es la tecnologia que vive, que produce. Dentro dessa sua linha que o senhor está falando, conta pra gente um pouquinho como é que o senhor percebe esse significado dos processos associados à introdução, à consolidação e ao abandono da tecnologia, né? Desde a perspectiva social, econômica, eu sei que o senhor já foi abordando isso, né? Já foi falando um pouquinho, mas passa pra gente um pouquinho sobre essa tua percepção, né? Da econômica, da ideológica, da ambiental, né? A questão assim, do grupo do ser humano, o seu entorno e a sua época. Bueno, o sea, en esta época del presente, y nosotros nos tenemos que preparar, por ejemplo, en el ámbito de la educación, para otra cosa, para un mundo muy, muy diferente, muy, muy desafiante. Me voy a centrar, focalizar en lo que es el ámbito de la educación. Nosotros vamos a tener cada vez más que el aprendizaje y la enseñanza se hace desde los lugares de vivienda. Entonces, eso significa una redistribución de los espacios en la vivienda, porque padre, madre, o sea, todos hijos, filhos, necesitan trabajar, estudiar, aprender, la vinculación. Eso significa que bueno, hay que repensar la arquitectura de la ciudad, el urbanismo, la localización. Nosotros vamos cada vez más a una desterritorialización. Antes teníamos universidades, Universidad Estatal de Paraná, trabaja en el territorio de Paraná, pero ahora puede trabajar con cualquier otro lugar del mundo. Esta desterritorialización no es solamente la Universidad Estatal de Paraná o la Federal, es todas las universidades del mundo que pueden hacer lo mismo. Entonces, tenemos que ver que hay productos, muchos productos de docencia y de investigación que se pueden producir, por ejemplo, en Lisboa. Enseñar anatomía humana, eso se puede hacer con una universidad en Lisboa o una en Río de Janeiro para todos los de habla portuguesa. O sea, la enseñanza de filosofía. O sea, tenemos que pensar en este salvaje turbocapitalismo que es malvado. Bueno, ¿qué significa, no? Entonces, si se abren esos espacios, empiezan a competir por las universidades, aunque no lo quieran, y algunas van a pasar a ser las ganadoras y otras las perdedoras. La universidad es una institución muy antigua que en Occidente es de la época medieval, pero en otros lugares, en China, en el mundo árabe, son más antiguas todavía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la educación? Especialmente una vez pasado el proceso de socialización de los niños, cuando ya, bueno, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con el transporte? Hay mucha gente que vive del sistema educativo actual.
decíamos, nosotros tenemos la imagen del profesor que da aula virtual y tiene los libros detrás, como una forma de poder del conocimiento. Yo manejo el conocimiento, pero el conocimiento hoy en día es virtual, o sea, el intercambio, la producción, eso es, no estoy desdeñando en ningún momento ni el caballo, el uso del caballo, ni del libro. No estoy diciendo, el libro es así físico, es valioso para la lectura, pero no sé cuánto para la lectura creativa, para la cultura literaria, pero para investigación se maneja otro ritmo, hay otros canales, la virtualidad se va quedando con todo eso. Entonces, en educación universitaria, especialmente la producción de contenidos para prehistoria, por ejemplo, la gente que maneja poder, dinero, va a ponerse a pensar cuánto me cuesta tener 10 profesores de prehistoria en cada universidad si puedo tener 5 para toda Hispanoamérica. Pero entonces ahí está la producción de contenidos para la enseñanza. Nosotros tenemos las cátedras en la universidad diseñadas de una determinada manera, pero es imprescindible la producción audiovisual de contenidos. Y eso lo tiene que hacer personas que saben. Y eso tiene que mejorar permanentemente, porque los demás mejoran. Entonces, y esa gente con poder va a decir, pero bueno, me ahorro muchos salarios, mucho empleo. No necesito tantos profesores y no necesito pagarle tanto. Y eso es peligroso. Es peligroso para la sociedad. Es un periodo de transición como todos los otros, pero probablemente el impacto es mucho más rápido, la necesidad de ayornarse es mucho mayor en menor tiempo, la interacción, la internacionalización, digamos. Pensemos que, por ejemplo, los tratamientos psicológicos y demás, muchos se hacen virtualmente, ¿no? Y bueno, hay muchas actividades que seguramente van a requerir continuar con la presencialidad o un sistema híbrido que se va gestionando. Pero la tendencia, la mercantilización de lo que es la educación es preocupante. Y las universidades, que son la avanzada del conocimiento en la sociedad, tienen que prestar mucha atención para posicionarse adecuadamente. Las políticas internas de cada universidad, teniendo los alumnos de otra forma, los profesores de otra forma, va a cambiar la elección del rector, toda la participación, la gente que hace limpieza, todo va a cambiar, ¿no? Tem mudanças da forma de avaliação, né, para que seja uma avaliação mais participativa do próprio estudante. Sí, y eso de la participación es relativo, porque nosotros teníamos muchas veces aulas con 100, 200 alumnos. Los que estaban adelante, en la primera fila, la segunda fila, prestaban atención. Ahora, con la virtualidad, la enseñanza es distinta y más o menos se puede procurar que todos presten atención y participen. La relación del miedo, del respeto, del coraje para hablar es distinta. Los tiempos son distintos, no todo es instantáneo necesariamente, queda grabado. La producción de exámenes, de información y la cantidad de información disponible es diametralmente diferente. O sea, es un nuevo mundo, un nuevo escenario, y hay que tenerle
cuidado, respeto, hay que prepararse, es extremadamente difícil, hay que tener capacidad para enfrentar esto. Y bueno, pero hay que tenerlo en cuenta, que esto está sucediendo y pensar en nosotros y los sistemas de dependencia. ¿Cómo preservamos la localidad? ¿Cómo preservamos que la universidad siga existiendo? Yo puedo dar un curso de ingeniería forestal que sea válido desde mi universidad. Entonces, los alumnos están en cualquier lugar de Brasil, de donde sea. ¿Y cómo hago yo para que el sello, la impronta de mi institución universitaria continúe estando? Porque da lo mismo cualquier universidad y demás. No, pero yo tengo que salvar mi universidad. Y tiene que haber una característica particular de lo que es mi universidad y tiene que ser de calidad. O tiene que ser atractiva. Esperemos que esta nueva realidad empiece a reforzar el tema de la calidad de la educación. Evidentemente es muy posible reforzarla, mejorarla permanentemente, pero también existe el riesgo de que empeore significativamente por el sistema. Y cómo, bueno, cómo se va imponiendo eso que nosotros aspiramos que sea de calidad, cómo se va reforzando una producción de calidad y que sea aceptada en la comunidad virtual desde una universidad. Professor Jorge, não querendo abusar muito, mas já abusando, né? Na sua percepção, qual é o papel da educação e a tecnologia, né, no mundo virtual? ¿Cuál es el papel de la educación y la tecnología? Isso nesse mundo virtual que nós estamos. ¿Cuál es el papel de la educación y la tecnología en este mundo virtual? Sei que o senhor já fez uma boa abordagem sobre isso. Lo que pasa es que, a ver, hay como muy distintos niveles de educadores. Nosotros siempre hablamos de la educación, dándole ciertas características y no todos los educadores son iguales, hay un desnivel, hay algunos que tenemos muy escasa formación y otros que tienen un nivel alto. Hay algunos que somos inmigrantes digitales, otros que son nativos digitales. Entonces, hablar de educación hay que hablar mucho del territorio, de la institución, del contexto. Hay que tener muy en cuenta los propósitos de las instituciones, de los docentes, los propósitos educativos. Por lo tanto, ahí es como que hay que trabajar en la formación de los docentes, en la organización de las instituciones, sabiendo que hay que ver quién brinda esa formación. Pero muchas veces la capacidad de la educación y las asimetrías es muy diversa. Tenemos, por ejemplo, niños, alumnos que han sido formados en escuelas o en familias que tienen mucho acceso a la interactividad en cuanto a la tecnología, y en paralelo tenemos universidades que reciben alumnos que no han tenido esas oportunidades a nivel familiar. Claro que existe el riesgo de la hiperconectividad, la relación. Tenemos muchos niños que tienen amigos que nunca han conocido personalmente. O sea, es otro mundo, ¿no? Es un mundo diferente. Y entonces, la relación de la educación es muy diversa y nosotros
como universidad, el solo hecho que estemos conversando, la posibilidad de trabajar entre Argentina y Brasil con absoluta naturalidad y producir contenidos comunes, y eso no existía hasta hace poco. Sí, la posibilidad de hablar al instante, corregir, eso acelera muchísimo el ritmo de producciones y la toma de decisiones. Entonces, educación y tecnología, por ejemplo, si yo voy a un museo, a una biblioteca, el visitante, el niño o el señor, la señora, ellos han ido a un shopping center, han visto televisión, han visto un montón de cosas en la vida cotidiana. Y eso que ven en la vida cotidiana tiene una experiencia visual que genera un nivel de exigencia, de una velocidad, un dinamismo, un tema de calidad. Yo veo un programa de televisión, un documental, y eso tiene que atraer, tiene un ritmo. Y si voy al museo, espero lo mismo. O sea, el museo tiene que estar a la altura de lo que ofrece la sociedad. Sí. Y el museo y escuelas son socios para educar. Pero bueno, hay que competir con todo lo que ofrece este mundo globalizado en materia de tecnología. Competir en el buen sentido, hay que estar a la altura. Y para eso hay que estar preparado. Professor Jorge, imensa gratidão, sabe, por compartilhar seus saberes, seus conhecimentos, suas experiências, né, nessa semana paranaense que está acontecendo, né, por conta do bicentenário da ciência, né, e tecnologia no Paraná. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, muito obrigada novamente pela sua presença no Paraná. Por favor, passe uma mensagem para quem está assistindo nessa semana de ciência e tecnologia e ensino superior, né? Sua mensagem para essas pessoas que alguns são cientistas, outros ainda estão estudando, né? Querendo ser alguém na vida, né? Procurando seguir sua carreira. Que mensagem o senhor deixa para eles? Agradecido por la oportunidad de estar acá en Paraná, en Curitiba. Para mí es una sociedad, un estado hermosísimo, bellísimo. Siempre que se habla de Paraná, de Curitiba, se habla de su belleza, de la calidad de su gente, así que estoy muy agradecido y yo vengo a aprender, yo quiero aprender de ustedes. Hay muchas cosas de las cuales hablo todos los días con admiración de lo que se hace aquí y es importante, o sea, aprendo de cada uno, o sea, yo trato de aprender, esa es mi intención, de dialogar y así crecer entre todos. Me parece que es un mundo donde nos faltan mucho los ideales comunes. Hemos ido perdiendo mucho del idealismo y eso es una preocupación que tengo. Y esto de actuar entre ciudadanos comunes, académicos o ciudadanos comunes de Brasil y Argentina, en nuestro caso, nos coloca en los afectos, en las relaciones humanas, muy por encima de las circunstancias políticas y económicas que vive cada uno de los países o los dos países. Nos coloca en una relación de amistad, de afecto, que es muy sana. Hay algo como subterráneo de amistad que se va construyendo
entre los ciudadanos de nuestros países que está muy por encima del poder político, del poder econômico, e isso me alegra muito. Muitas graças, muito obrigado. Nós que agradecemos. Tão importante a participação de diversos cientistas nesse bicentenário da ciência no Paraná. Como é importante. Então, a vocês que estão assistindo, gratidão pela presença, gratidão por assistir e parabenizo aqui a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior por toda essa organização desse bate-papo com personalidades tão importantes, tantos aqui do Paraná, né, das nossas universidades, que refletem realmente a qualidade, né, da educação superior, do ensino superior no estado do Paraná e no Brasil, e também, né, dos nossos convidados da Argentina e de outros países. Acredito que essa interação ela é muito profícua, ela é muito importante e demonstra e corrobora o quão importantes são as universidades públicas para o desenvolvimento da nossa sociedade. A todos vocês, um ótimo dia, uma ótima noite e que vocês, todos vocês, tenham um ano de muita paz, de muita alegria e de muita ciência, tecnologia e ensino superior.